Bueno, seguimos con Norman Berra, analista de opinión pública, consultor de Delfos y titular del blog Clima Político. El clima de opinión, se me olvida, bueno, perdona, el clima de opinión. Pero lo leo y fue ahí donde surgió la idea de hablar sobre México, porque da la impresión de que se especula mucho sobre México, hay mucha expectativa, pero también hay como mucho de ficción, ¿no? No sabemos demasiado del tema. Estamos también con Gonzalo Fiore Viani, que es abogado y que está haciendo la maestría en Etecista de Relaciones Internacionales. Sí. Bien, Relaciones Internacionales. La idea con esto es tratar de bajar un poco a lo que uno siente y compararlo con lo que se vive allá. Le quería hacer dos preguntas más a Darío. Darío, si te querés quedar hasta el final del programa, te lo agradecemos porque ya te hicimos esperar como una hora. Te podemos pasar la plata para que pagues internet. Yo no sé cómo están los precios allá, si lo podés manejar tranquilo. Si no, me decís, la Universidad Nacional de Córdoba se hace cargo del tema. No hay ningún problema. Todavía no cortan el internet con López Obrador. Adelante. Bueno, a la hora de las alianzas con López Obrador, se lo vio con Cuauhtémoc Cárdenas, con un jugador político clave en el que hubo mucha expectativa en varios momentos de la historia mexicana. ¿Qué significa ese vínculo con el PRD a la hora de los cuadros? Y te pregunto una cuestión que es tonta, pero capaz que aquí cuando gana un gobierno, los funcionarios políticos son todos desplazados y entran los funcionarios de otro partido. ¿Tiene Morena la cantidad de cuadros necesarios para un Estado tan burocrático como el mexicano para reemplazar cargo por cargo, lugar por lugar, con gente propia a los funcionarios que pertenecen al PAN hoy? ¿O eso no pasa en México? No, yo creo que eso es un decálogo del comportamiento de la burocracia en América Latina. Los que llegan traen a los suyos y corren a los que no son suyos. Y en México este arte de llegar y decir que todo lo que está hecho está mal hecho es tradicional en cada periodo de transición, particularmente en cargos públicos que están entre 3 y 5 años. Ahora, los cuadros que conforman este partido de Movimiento Regeneración Nacional, que se llama Morena, como bien lo dices, son cuadros emanados de muchas corrientes. Pero hablemos de los cuadros que podrían estar encabezando estas secretarías como para poder darle viabilidad en los primeros meses de Andrés Manuel López Obrador. Y no, me viene a la mente la primera realidad o el primer portazo de realidad que recibe Andrés Manuel López Obrador en la nariz. Recordarás que la semana pasada, seguramente lo leyeron en algunos portales o en algunas redes sociales, el equipo de Andrés había afirmado que el Papa participaría en las consultas para el tema de la reconciliación y la paz en México. No sé si por ahí recuerdan este dato. Sí. El Vaticano ha salido a desmentir esta presunción de que participaría o vía Skype o enviaría algunos representantes. Bueno, el Papa Francisco resulta que ni va a venir a México, ni hay la certeza de que participe a través de una consulta. Ya se le hizo llegar a partir, digamos, de los mecanismos diplomáticos una invitación concreta, pero de ese tamaño es la novatez y de ese tamaño es la realidad que le impacta a Andrés Manuel. De ese tamaño son los cuadros que están operando por Andrés Manuel. Ahora, hay una idea de una hiperconcentración de poder. Lo que ha hecho el virtual presidente es nombrar, y doy este contexto, a 32 superrepresentantes, vamos a llamarle así, de su gobierno en los 32 estados que conforman nuestro país aquí en México. Una suerte de embajadores que le reportarían directamente a Andrés Manuel lo que pasa en esas regiones. Pero lo interesante de esta economía de funcionarios, de esta apuesta por la reducción de los burócratas, es que estas posiciones son posiciones políticas, no son posiciones técnicas. Entonces, seguramente podrá estar al frente de una representación alguien que no tiene la más mínima idea de la realidad de un Estado. Por lo tanto, quizá lo que le digan a Andrés Manuel no será la realidad del barrio, de la calle, de la colonia, sino la realidad que quiere escuchar a Andrés Manuel. Eso está hoy por hoy siendo muy cuestionado.
el capital de legitimidad con el que llegó Andrés Manuel, el capital de popularidad con el que arribó, empieza de pronto a tener estos pequeños boquetes que nacen, insisto, volviendo al arranque de esta reflexión, de estos cuadros que no están, indiscutiblemente, no están listos para formar parte de una estructura de nivel ejecutivo, como es una transición en el poder federal. De ahí que muchas de las decisiones o de los planteamientos que está y que sigue diciendo Andrés Manuel, que por cierto parece que tiene mucha prisa, porque han sido 2 semanas vertiginosas en México, y estas 2 semanas han sido de alguna manera un antes y después, una zarandeada le llamamos en México, una especie de terremoto, no como los que vivimos acá, pero sí un terremoto institucional, social, de formas, de tradiciones, de rituales políticos, y están demostrando que parece que muchos de los discursos de Andrés suenan a candidato, pero recordemos que ya es un presidente que ha sido electo. Será clave entender en qué momento, o a menos que haya 2 López Obrador, uno como en las películas, un Andrés Manuel con una mente de candidato y otro Andrés Manuel con una mente de primer ministro o de ejecutivo, porque si no queda claro en qué parte del mensaje está Andrés Manuel, me parece que las confusiones seguirán a flor de piel, y lo más grave, seguiremos entrampados en la idea de que no sabemos cómo demonios le hará, como decimos en México, para sacar al buey de la barranca. ¿Cómo demonios le hará para sacar al buey de la barraca? Bueno, ¿y qué piensan? Porque este planteo de Darío me parece que es todo un planteo, ¿no? Está todavía tratando de saber cómo va a hacer para hacer todo lo que quiere hacer. Sí, no tiene cuadros. Con Norman afuera hacíamos un paralelismo, salvando las distancias, con Obama, que en su momento generó cierta expectativa, cierta esperanza, y después, una vez que tiene que realmente cambiar la estructura de poder, uno se encuentra con que no es tan fácil. Entonces es diferente el discurso de campaña a veces con el discurso cuando estás gobernando. Sí, otro dato clave, perdón, es el que marcaba Darío, ¿no? Si efectivamente él está pensando en este sistema radial de poder, claro, donde todo converge en la figura de él, y bueno, a ver, venimos en Latinoamérica de una tradición de personalismo y de presidencialismo fuerte, eso no es ninguna novedad. Pero digo, en un país de la envergadura de México, con los problemas que México sabemos que tiene, y con la novedad de que ser la primera vez que llega a la presidencia de esta fuerza, es un desafío mayúsculo. Esto de las 32 personas, de los 32 delegados, es muy llamativo, sí, ¿no? Porque además de esos territorios tienen gobernadores, tienen, digamos, hay todo un canal institucional que seguir, que ponga su gente, su delegado, y además, por otro lado, en un país donde cada cártel tiene su delegado en cada región, donde cada policía tiene su delegado en cada región, donde todas las policías están armadas, donde todos los cárteles están armados. No se sabe exactamente quién responde a quién a veces. Claro, entonces, digamos, es otro poder, claro, es un nuevo poder dentro de cada territorio en México, ¿no? Llama la atención. Claro. Tal cual, porque es como agregarle una capa más a la cebolla de estructura estatal, claro, de por sí compleja, más la paraestatal del narcotráfico, porque también lo charlamos antes, ¿no? En aquellos lugares donde la vulnerabilidad social es muy grande y el Estado no tiene presencia, una de las principales variables de análisis electoral en México es el acceso, ¿no?, a la salud. Imaginémonos un lugar donde no hay acceso a la salud, acceso a la vivienda restringido y pobreza, y el narco reemplaza el Estado. Según la OCDE, 40 de cada 100 mexicanos, por ejemplo, no tienen acceso a canasta básica alimentaria, claro, por ejemplo. Claro. Básicamente, en términos gramscianos, como hablábamos antes, el mayor desafío de AMLO me parece que va a ser construir hegemonía. ¿Cómo va a lograr construir una hegemonía en un país que ha tenido 70 años la misma hegemonía, digamos, de los mismos poderes económicos, políticos, etc.? Claro, y acá voy a Darío, ya para empezar a despedirnos. Nos quedan 2 minutos, Darío, y los tenemos que repartir entre los 3, pero pensaba, en base a lo que decían aquí los compañeros, que estuvimos juntos en Monterrey, estuvimos en Reynosa, estuvimos en Nuevo Laredo, estuvimos en DF, y la sensación que tenía yo es que al habitante de Monterrey no le interesa para nada aportar o resolver a un gobierno central para que ayude al habitante de Chiapas, digamos. Está muy tranquilo estando tan bien en Monterrey sin necesidad de perder plata para otra cosa. ¿Habrá un país, ciudadanos
comprometidos con este proyecto hasta ese punto? Tenés 30 segundos. Sí, yo creo que estos tres Méxicos seguirán existiendo. Será complicado unificar a un país donde, como es dividido obviamente por 32 estados, dividido y repartido por cárteles, dividido por una clase política, ¿no? Fragmentado por una desigualdad tremenda. Y lo más importante, un país que no está cohesionado en espíritu de ir hacia adelante necesariamente. Es una anestesia, yo creo que de la que pronto pasaremos, y habrá que estar listos para cuando la anestesia, cuando la anestesia termine su efecto. Como bien dicen las mamás mexicanas, a López Obrador ni todo el amor ni todo el dinero. Una más, ¿algún capo del narcotráfico anunció su voto? Yo creo que no levantaron la mano, no dijeron por quién votaron, pero sí se vio muchísimo la mano de la vigilancia y de la influencia de los cárteles en unas regiones. Te hablo rápidamente de algunos estados como Zacatecas, como Coahuila, como Sonora, donde sí hubo ciertas incidencias o ciertas vigilancias. Acaba de ocurrir hace 15 días, uno de los alcaldes de los ediles de la frontera de Tamaulipeca, a 2 días de haber sido electo, fue secuestrado. Fue secuestrado por el cártel local, que es el cártel del Golfo, colindancia con Texas, para decirle cuáles eran las reglas del juego. De ese tamaño es el reto de esta pacificación, de este tamaño es el reto de esta realidad brutal que tiene la cara Andrés Manuel. Darío, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo para ti, Dante, Norma y Gonzalo. Un gusto. Darío es consultor, es periodista, ha trabajado en todas las zonas calientes de narcotráfico en México. La verdad, un gran periodista, un gran amigo. Muchas gracias por acompañarnos. Chicos, ¿la pasaron bien ustedes? Muy bien. ¿Sí? Bueno, Norman Berra, vamos a seguir visitando tu blog. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Ha sido un placer. La verdad es que tenía miedo de que no saliera tanto con el tema de la cámara, pero la verdad es un lujo. Y Darío nos ayudó a entender desde aquel lugar. 2 palabras. ¿Lo va a poder hacer AMLO o no? Difícil. Tiro un dato cortito para graficar la dificultad de administrar la cartera, ¿no? AMLO ganó en el 97% de las elecciones electorales que había ganado. Tiene que cuidar la fidelidad de esos electores que lo vienen siguiendo en todas las elecciones. Pero no hubiera sacado el 53 si no hubiera captado votantes del PRI y del PAN. Y a esa gente también le tiene que dar una respuesta, digamos. Es complicado. Claro, llevó su discurso un poco más al centro en esta elección. Pragmático. ¿A dónde lo podrás llevar mientras gestione, no? Claro. Muchas gracias a los dos. Nos reencontramos el miércoles que viene en otra edición de Debates Controversia. Y como ustedes saben, todos los días siguen en la programación de Canal U.